¿Qué sucede cuando la persona que debería tenderte la mano, el único familiar que te queda, decide apuñalarte por la espalda en el momento de mayor dolor? Esta es la historia de Elisa, una mujer que, aún llorando la pérdida de su esposo, fue tratada con una crueldad escalofriante. Ella y sus dos hijos pequeños, Mateus, de 7 años, y Luna, de 4, fueron desalojados de su propia casa por su cuñado, el hombre que debería haber sido su protector. Abandonados a su suerte en el camino al anochecer, con el viento frío anunciando un amanecer implacable, no tenían a dónde ir. La noche gélida parecía el final, un abandono total por parte de Dios y de los hombres. Pero lo que esta historia te mostrará es que, a veces, la desesperación absoluta es solo el preludio de un milagro. El final de esta historia te sorprenderá de una manera que jamás imaginaste. Pero antes de acompañar a Elisa y sus hijos en este oscuro camino, necesito pedirles su ayuda. Si creen que aún existe la bondad en el mundo, si se rebelan contra la injusticia, por favor, denle me gusta a este video ahora mismo. Su me gusta es el combustible que nos permite seguir contando historias que importan, historias que conmueven el alma. Y si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros emocionantes viajes. Y lo más importante, comenten desde qué ciudad nos están viendo. Quiero saber hasta dónde llegará hoy la historia de valentía de Elisa. Preparen un pañuelo, preparen sus corazones, porque el viaje que comienza ahora trata de demostrar que, incluso en la más absoluta oscuridad, una sola luz puede cambiar un destino. Elisa era la personificación de la virtud silenciosa. Una mujer que encontraba fortaleza en la sencilla rutina de cuidar a sus hijos, Mateus y Luna. Desde la muerte prematura de su amado esposo, 6 meses atrás, vestía de luto, no solo en su ropa, sino también en su alma. El dolor era una sombra constante, pero Elisa se negaba a dejar que apagara la luz de sus hijos. Se levantaba antes del amanecer, cosiendo con sus ágiles manos, con la esperanza de vender algunas piezas en el pueblo y llevar comida a la mesa. Era honesta, una madre valiente, y a pesar de la profunda tristeza que la embargaba, su corazón seguía siendo bueno, creía en la decencia humana, una creencia que estaba a punto de ser destrozada de la forma más brutal posible, pues el mal, por desgracia, estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Por otro lado estaba Kleber, el cuñado de Elisa, hermano de su difunto esposo. Kleber era un hombre cuya alma parecía corroída por la envidia. Siempre codició la pequeña pero fértil propiedad de su hermano. Observaba la sencilla felicidad de Elisa y su familia no con admiración, sino con amargo resentimiento. Para Kleber, la muerte de su hermano no fue una tragedia familiar, sino una oportunidad de oro. La codicia brillaba en sus ojos, fría y calculadora. No veía a Elisa como una viuda afligida, ni a Mateus y Luna como sus sobrinos huérfanos. Solo veía obstáculos que se interponían entre él y el terreno que, por algún derecho distorsionado, creía suyo. La tarde se desvanecía, tiñendo el cielo de fríos tonos naranjas y morados, cuando la crueldad de Kleber llamó a la puerta. No venía solo. Lo acompañaban 2 hombres rudos, secuaces que parecían compartir la frialdad de su jefe, y un alguacil que mantenía la mirada baja, quizá avergonzado de lo que estaba a punto de hacer. Kleber blandía papeles, documentos que, según él, demostraban una antigua deuda, una deuda que, según él, su difunto esposo había dejado y que ahora pesaba sobre la casa. Elisa, con Luna aferrada a su falda, intentó protestar. Sabía que su marido era un hombre honesto, sabía que era una mentira descarada, pero la arrogancia de Kleber la acalló. La humillación fue pública e implacable. Bajo la mirada curiosa y atónita de los pocos vecinos,
Clever ordenó que arrojaran las pertenencias de Elisa al camino de tierra. La camita de Mateus, la cuna de Luna, las pocas ollas y sartenes, la ropa de su esposo que ella aún apreciaba. Todo fue desechado sin miramientos, como si fuera basura. Elisa intentó salvar el marco de la foto de su esposo, pero Clever lo pateó, rompiendo el cristal. «¡Cazafortunas!», gritó para quien quisiera oírlo. «¿Acaso creías que ibas a vivir a costa de mi hermano para siempre? La casa es mía ahora. ¡Fuera!». La acusó de cosas viles, tachándola de cazafortunas, mientras ella, paralizada por la injusticia, solo podía llorar e intentar proteger a sus hijos. Y entonces la puerta se cerró, cerrada con llave. Elisa, Mateus y Luna estaban afuera, con sus pocas pertenencias amontonadas en el polvo. El sol había desaparecido por completo tras el horizonte, y con él todo el calor. Clever observó desde la ventana un instante, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, antes de cerrar las cortinas. La puerta de la casa que había sido su hogar, el lugar donde había amado, donde había dado a luz a sus hijos, donde había llorado a su esposo, ahora estaba sellada para ella. La crueldad de Clever era premeditada. Sabía que la noche sería fría, sabía que no tenían a dónde ir, contaba con ello, quería quebrarla por completo. La noche cayó como un manto pesado y helado. El viento comenzó a soplar, un aullido sordo que calaba hasta los huesos la delicada piel de los niños. Mateus, intentando ser el hombrecito de la casa, sujetaba con fuerza la mano de su madre, pero le temblaban los labios. Luna, exhausta y hambrienta, lloraba en silencio en el regazo de Elisa, un llanto que le partía el corazón a su madre en 1000 pedazos. Elisa agarró la única manta que pudo rescatar del montón y envolvió a sus 2 hijos con ella. «Todo irá bien, mis amores. Mamá encontrará un lugar», mintió, con la voz quebrada por la desesperación. Miró el oscuro camino de tierra que se extendía hasta el infinito. El abandono era total. Comenzaron a caminar. ¿A dónde? Ni siquiera ella lo sabía. Cada paso era un esfuerzo. El frío les calaba hasta los huesos, el hambre rugía en el estómago de los niños. Elisa sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Se sentía sucia por la humillación, destrozada por la crueldad. ¿Puedes imaginar la desesperación de esta madre? Ver a sus hijos temblando de frío, hambrientos, sin un techo que los cobijara. Miró al cielo oscuro, buscando una estrella, cualquier señal de esperanza, pero las nubes lo cubrían todo. Rezó en silencio, una súplica desesperada a Dios por un milagro, por un simple refugio, mientras sentía que sus fuerzas se desvanecían con cada paso en aquel camino oscuro y solitario. Ese fue el punto más bajo, el lugar menos deseado. Elisa tocó fondo, abrazando a sus hijos en medio de la nada, en una noche que parecía empeñada en congelarlos. La injusticia era tan grande, tan palpable, que la asfixiaba. Ya no le quedaban lágrimas, solo le quedaba su instinto maternal, la necesidad de dar un paso más, y otro, para mantener el mínimo calor en los pequeños cuerpos que protegía. Se sentía completamente abandonada por el mundo. Pero lo que Elisa ignoraba, lo que nadie en aquel pueblo podía imaginar, era que aquel camino oscuro no era el final. Era, de hecho, el tortuoso sendero hacia su verdadero destino. El agotamiento era una niebla fría que amenazaba con engullir por completo a Elisa. Sus piernas apenas le respondían, y el peso de Luna, dormida rendida en sus brazos, le resultaba insoportable. Mateus se tambaleaba a su lado, valiente, pero visiblemente al límite de sus fuerzas infantiles. El llanto del niño se había apagado, dando paso a temblores silenciosos. Elisa pensó en sentarse allí mismo, junto al camino, y rendirse, dejar que el frío le quitara el dolor.
Pero entonces Luna murmuró el nombre de su padre entre sueños, y ese sonido reavivó la llama de la determinación de Elisa. No podía rendirse. Fue entonces cuando alzó la vista, quizá por última vez, y vio, lejos, muy lejos del camino principal, al final de un sendero casi cubierto por la maleza, brillaba una luz tenue. Era débil, casi un fantasma, pero era la única luz en un océano de oscuridad. Sin saber de dónde sacaba fuerzas, Elisa se desvió del camino y se dirigió hacia aquella luz. El sendero era irregular y estuvo a punto de caer varias veces, protegiendo el cuerpo dormido de Luna. La luz provenía de una granja, una construcción grande, pero que parecía sumida en el silencio y la soledad. La verja de madera era vieja y pesada. El lugar parecía haber estado dormido durante años. El miedo la invadió. ¿Y si el dueño era un hombre malvado? ¿Y si la ahuyentaban con un perro? Pero el viento sopló con más fuerza, cortando como una navaja, y Mateus dejó escapar un leve gemido de frío. La desesperación venció al miedo. No pedía caridad, pedía la vida de sus hijos. Se acercó a la robusta puerta y llamó. 1, 2, 3 veces. El sonido pareció resonar en el vacío. Transcurrió un minuto angustioso. Se oyeron pasos pesados dentro, lentos y arrastrados. La puerta se abrió con un crujido. La figura que apareció era alta, corpulenta, llenando el umbral. Era un hombre con el rostro marcado por el tiempo y quizá por la amargura. Sus ojos hundidos analizaron a Elisa y a los dos niños con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Era Arthur, el granjero solitario, un hombre del que los aldeanos decían que era rudo, quebrantado por una vieja tragedia, alguien que prefería la compañía del ganado a la de los hombres. Observó la desesperación en los ojos de Elisa, el rostro azulado de Mateus y a la niña inerte en sus brazos. Vio la manta fina e insuficiente, vio el abandono. Elisa abrió la boca para suplicar. «Señor, por favor, mis hijos tienen tanto frío. No pido una cama, solo un rincón en su granero, solo para protegernos del viento. Se lo ruego, mis hijos». No pudo terminar. Las lágrimas que creía secas volvieron a brotar, calientes de desesperación y vergüenza. Esperaba el grito, el portazo, el rechazo definitivo. Pero Arthur permaneció en silencio. Sus ojos, antes duros, se posaron en la pequeña Luna. Vio el temblor involuntario en el cuerpo de la niña, incluso dormida. Y algo en aquel hombre, algo reprimido durante tanto tiempo, se conmovió. Su rostro, normalmente una máscara de severidad, se suavizó casi imperceptiblemente. No dijo que sí, no hizo preguntas, simplemente se hizo a un lado, dejando espacio en el oscuro umbral. Su voz, cuando llegó, era grave y ronca por la falta de uso. «Pasa». Eso fue todo lo que dijo. Elisa apenas podía creerlo. Lo miró, buscando alguna señal de vacilación, pero él simplemente esperó. Entró, cargando a Luna y tirando de Matthew de la mano. El calor de la casa la envolvió de inmediato. Un calor seco, proveniente de una gran chimenea en la esquina de la habitación. La casa era rústica, de estilo masculino, pero limpia, y sobre la estufa de leña, al fondo de la cocina, humeaba una gran olla. «La sopa está en el fuego», terminó, cerrando la puerta y dejando entrar el viento helado. Esa noche, Elisa y sus hijos no durmieron en el granero. Arthur señaló una habitación de invitados, una habitación que parecía no haberse usado en años. Olía a polvo y a nostalgia, pero las sábanas que le ofreció eran gruesas y limpias. Los niños, después de beber una taza de sopa caliente que les reconfortó el cuerpo y el alma, se durmieron al instante en la suave cama, sintiéndose a salvo por primera vez en aquella terrible noche. Elisa, sentada al borde de la cama, observando la respiración tranquila de sus hijos.
Finalmente, se permitió derrumbarse. Lloró en silencio, un grito de alivio tan profundo que le dolía. El hombre que la había salvado apenas había intercambiado 10 palabras con ella, pero su acto de compasión fue un bálsamo para su alma herida. A la mañana siguiente, Elisa despertó con los primeros rayos de sol y una sensación de urgencia. No podía aceptar esa bondad sin más. Encontró a Arthur ya levantado, bebiendo un café negro y amargo en la cocina. Antes de que pudiera hablar, se adelantó, con voz firme a pesar del cansancio. «Señor Arthur, no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por nosotros, pero no somos mendigos. Sé trabajar, sé cocinar, sé coser, sé limpiar. Déjeme trabajar a cambio de comida y un techo para mis hijos. Puedo cuidar de la casa, de los animales, lo que sea». Estaba dispuesta a negociar, a suplicar si fuera necesario. Simplemente no podía volver a la carretera. Arthur la observó durante un largo rato. Era un hombre cuya vida se había vaciado. Años atrás, había perdido a su joven esposa y al hijo que llevaba en su vientre. La casa, antaño construida para una familia, se había convertido en su mausoleo privado. Se había aislado del mundo, y la amargura era su única compañía. Iba a negarse, decirle que se quedara unos días y luego siguiera su camino. Pero entonces Matthew entró en la cocina, somnoliento, frotándose los ojos. El niño miró al hombre corpulento e intimidante y, en lugar de sentir miedo, preguntó: «¿Tienes leche?». La pregunta, sencilla e inocente, derribó una barrera que Arthur ni siquiera sabía que aún existía. Asintió, se giró y fue a buscar la leche. Así pues, sin un acuerdo formal, Elisa se quedó. Los primeros días transcurrieron con una extraña calma. Elisa limpió la casa con una energía que desconocía poseer. Ventiló las habitaciones, desempolvó los viejos muebles, y el olor a moho y tristeza comenzó a ser reemplazado por el aroma a limpieza y, pronto, a comida casera. Encontró el huerto descuidado de Arthur y empezó a cuidarlo. Le preparaba comidas sencillas pero sabrosas, que él comía en silencio. La casa, antes una tumba silenciosa, comenzó a despertar. Arthur, al principio, se mantuvo distante. Salía temprano al campo y regresaba al anochecer, sumido en su propio dolor. Pero los niños, ¡ay! Los niños son el agua que quiebra la piedra más dura. Luna, con 4 años, no comprendía la amargura de Arthur. Solo veía a un hombre grande que tenía caballos. Un día, lo siguió hasta el establo y, con su dulce vocecita, le ofreció una flor silvestre que había recogido. Arthur se detuvo. Miró la diminuta flor en su manita sucia. No había recogido una flor desde que su esposa se fue. Su mano grande y callosa tembló levemente al aceptarla. No sonrió, pero sus ojos brillaban con una humedad que no provenía del viento. Aquel pequeño gesto fue el comienzo de su sanación. Matthews, por su parte, intentaba demostrar su utilidad. Quería ser como Arthur. El niño lo observaba desde lejos, imitando su forma de caminar, intentando ayudar a llevar pequeños cubos de maíz para las gallinas. Arthur, que nunca había tenido un hijo al que enseñar, un día se encontró explicándole al niño cómo identificar un nido de pájaro sin asustar a la madre. Sin quererlo, le estaba cogiendo cariño. El eco de las risas de los niños en el patio, algo que no había oído en 10 años, dejó de sonar como una intrusión y empezó a sonar como vida. La granja ya no era solo funcional, se estaba convirtiendo en un hogar. Elisa también se estaba recuperando. Vio la bondad que se escondía tras la apariencia hosca de Arthur. Vio cómo, accidentalmente, dejaba las frutas más dulces sobre la mesa de la cocina al alcance de los niños. Vio cómo arregló el columpio roto que colgaba del viejo árbol del jardín. Comprendió que su soledad era tan profunda como lo había sido su desesperación aquella fría noche.
Eran dos almas rotas que encontraban un consuelo inesperado el uno en el otro. Ella empezó a cocinar los platos que a él le gustaban, y él comenzó a volver del campo un poco más temprano, solo para sentarse en el porche y escuchar a los niños jugar. La transformación era palpable. La casa, antes gris y sin vida, cobraba vida. Elisa había plantado flores en las viejas latas que encontró. Las cortinas, ahora lavadas, dejaban entrar el sol. La presencia de aquella pequeña familia estaba exorcizando los fantasmas de Arthur, y Elisa, cuidando de Arthur y de la casa, se sentía fuerte de nuevo. Ya no era la viuda indefensa, era la cuidadora, la mujer que devolvía la vida a aquel lugar. La seguridad que Arthur les había brindado a ella y a sus hijos se había transformado en un propósito y una calidez humana. Se estaba formando una simbiosis perfecta. Pero ya sabes, amigo mío, la felicidad, cuando se construye sobre las cenizas de la injusticia, suele atraer la envidia. Pronto llegó a oídos de Clever la noticia de que Elisa y sus hijos no habían desaparecido durante la noche ni habían muerto de frío. Al principio se burló, pero cuando empezaron a correr rumores en el pueblo de que vivía en la granja de Arthur, el rico ermitaño, la burla de Clever se convirtió en un veneno amargo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esa pobre viuda a encontrar refugio? Y encima, un refugio próspero. La envidia lo consumió. La mente de Clever comenzó a maquinar. No soportaba la idea de que Elisa tuviera una segunda oportunidad, y mucho menos una mejor que la que había tenido hasta entonces. No podía simplemente irrumpir en la granja de Arthur, ya que éste era un hombre respetado y poderoso, aunque solitario. Así pues, Clever decidió recurrir al arma más sucia que pudo encontrar: el chisme. Comenzó a difundir rumores maliciosos por todo el pueblo. Describió a Elisa como una mujer de dudosa moral, una cazafortunas que se había entregado al primer hombre rico que se le cruzó, utilizando a sus hijos como cebo. Con fingida preocupación, les decía a los vecinos: es una vergüenza lo que está haciendo, engañando a ese pobre hombre. Y los niños, viviendo como huéspedes en casa de un extraño. ¿Quién sabe lo que pasa ahí dentro? No es un lugar decente para niños. Sus palabras, como semillas podridas, calaron hondo en la mente de algunos. La envidia de otros fortaleció su mentira. Quería destruir la reputación de Elisa de una forma que el dinero de Arthur no podía remediar. Quería verla humillada y expulsada de nuevo. Los rumores no le bastaban a Clever. Necesitaba una intervención oficial. Necesitaba quitarle los niños a Elisa. Si lograba demostrar que era una madre negligente o inmoral, incluso podría reclamar la custodia de sus sobrinos y sobrinas, y con ellos intentar alguna maniobra legal respecto a la herencia de su hermano. El plan era diabólico. Clever fue al pueblo vecino y presentó una denuncia anónima ante los servicios de protección infantil. Recurrió a todas las mentiras que había inventado, describiendo una situación de peligro e inmoralidad. La denuncia alegaba que dos niños pequeños, Mateus y Luna, vivían en un entorno inadecuado. Afirmaba que su madre, Elisa, mantenía una relación dudosa con un hombre extraño, un ermitaño de dudosa reputación, y que la seguridad y el bienestar de los niños corrían grave peligro. Insinuaba que podrían estar sufriendo maltrato o negligencia, ocultos en la aislada granja. La denuncia era lo suficientemente grave como para justificar una investigación inmediata. Clever acababa de encender la mecha de una bomba destinada a destruir el frágil mundo que Elisa y Arthur comenzaban a construir. Mientras tanto, de vuelta en la granja, la felicidad florecía tímidamente, pero con sinceridad. Arthur había empezado a sonreír. Eran sonrisas tímidas, casi imperceptibles, pero Elisa las veía. Le había hecho un pequeño carro de madera a Mateus. Había llevado a Luna a ver a los terneros recién nacidos. Ahora, al atardecer,
Él y Elisa estaban sentados juntos en el porche, conversando, no sobre sus penas pasadas, sino sobre el presente, el tiempo, la cosecha, la nueva receta de pastel de Elisa. Estaban creando una rutina, una relación basada en el respeto mutuo y un cariño silencioso. La inocencia de aquel momento era conmovedora. No tenían ni idea de la tormenta que se avecinaba. Ignoraban que la maldad de Clever fuera tan profunda, tan persistente. Elisa por fin se sintió a salvo. Vio a sus hijos correr sanos y salvos, riendo con la barriga llena. Miró a Arthur, el hombre que había sido su inesperado salvador, y sintió una gratitud desbordante de cariño. Por primera vez desde la muerte de su marido, sintió algo parecido a la paz. Una paz que estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. La nueva amenaza era mucho más peligrosa que la primera. El desalojo fue un acto de crueldad financiera y física, pero Clever lo sobrevivió. Esta nueva amenaza, la denuncia a los servicios de protección infantil, era un ataque directo a su posesión más preciada, sus hijos. Era un ataque a su identidad como madre, a su honor. Clever no solo quería la casa de Elisa, quería destruir su esencia. No soportaba verla resurgir. Quería verla permanentemente humillada, y quitarle a sus hijos era la forma más eficaz de lograrlo. La tensión estaba a punto de estallar. La felicidad que por fin parecía estar al alcance de Elisa se veía amenazada por la misma fuente de maldad que la había llevado a ese camino gélido. El espectador, que ahora apoyaba a esta improbable familia, sentía cómo la injusticia volvía a crecer. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo se atrevía Clever a intentar destruir lo que con tanto esfuerzo se había construido? Los rumores en el pueblo se intensificaron, y pronto los servicios sociales estarían llamando a la puerta de Arthur. Todo estaba listo para la confrontación final. Por un lado, Clever, armado con mentiras, leyes distorsionadas y envidia. Por el otro, Elisa, armada solo con su amor maternal. Y en medio, Arthur, un hombre que se había aislado del mundo para evitar más dolor y que ahora se vería obligado a tomar una decisión: o regresaba a su soledad, o se alzaba para luchar por la familia a la que, inesperadamente, había aprendido a amar. La llegada de los servicios de protección infantil no sería una simple visita, sería el veredicto final sobre ese nuevo hogar. Su llegada coincidió con una mañana soleada, lo que hizo la situación aún más cruel. Un coche oficial subió por el camino de tierra que salía de la granja. Elisa tendía la ropa y Luna jugaba a sus pies. A Elisa se le heló el corazón. Reconoció el símbolo del coche. 2 concejalas bajaron, con portapapeles en mano y semblantes serios, y entonces, tras ellas, emergiendo del asiento trasero como una serpiente en un jardín, apareció Clever. Lucía una sonrisa cínica, disfrazada de testigo preocupado. «Dije que vendría a ayudar a las autoridades a salvar a mis sobrinos», dijo con voz cargada de falsedad. Elisa corrió adentro, llamando a Arthur. El pánico la invadió. Abrazó a sus hijos con fuerza. «¡Quieren llevarse a mis hijos! ¡Arthur! ¡Quiere llevarse a mis hijos!». Había llegado el momento que más temía. El antagonista había regresado, más fuerte y peligroso, amenazando no solo su refugio, sino la razón misma de su existencia. El paraíso que habían encontrado estaba a punto de perderse. La bendición se veía amenazada por la maldición de Clever. La tensión era palpable. ¿Qué haría Arthur? ¿Qué podía hacer Elisa contra la ley y las mentiras? La verdadera prueba de fuego para esta improbable familia había comenzado. El mundo de Elisa se derrumbó de nuevo. La consejera de mayor edad, una mujer de mirada severa, se aclaró la garganta y se dirigió a ella, ignorando a Clever por un instante. «Señora Elisa, hemos recibido una denuncia muy grave. Se alega que sus hijos viven en un entorno inadecuado y negligente y que usted se encuentra en una situación de vulnerabilidad moral.
con el dueño de esta granja. La palabra inmoral flotaba en el aire como veneno. Elisa, con Luna aferrada a su cuello y Mateus escondido tras ella, sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Es mentira, todo es mentira», gritó, señalando a Clever. «Nos echó, nos dejó tirados en la carretera para que nos congeláramos. El señor Arthur nos salvó. ¡Es un buen hombre!». Clever dio un paso al frente, con el rostro contorsionado por una máscara de falsa piedad. «Ven, señoras, está desesperada. Tal como les dije, se ha encariñado con este hombre, un ermitaño al que nadie en el pueblo conoce realmente. Temo por la seguridad de mis sobrinos. ¿Qué ejemplo les está dando? Viviendo en casa de un hombre sin estar casada. Es mi deber, como su único pariente, cuidarlos». La hipocresía era tan densa que resultaba asfixiante. Estaba usando su propia crueldad como prueba de la inestabilidad de Elisa. Estaba convirtiendo su salvación en su condena. Las consejeras intercambiaron miradas y Elisa vio la duda en sus ojos. La mentira de Clever estaba surtiendo efecto. «Señora Elisa», preguntó en voz baja la segunda consejera, más joven, «¿qué relación tiene usted con el señor Arthur? ¿Trabaja para él? ¿Es su protector?». La pregunta era una trampa. Si decía que solo era una criada, podrían cuestionar por qué sus hijos vivían bajo el mismo techo que su patrón. Si decía que eran amigos, la insinuación de Clever cobraría fuerza. Elisa tartamudeó. Yo cuido la casa. Él nos dio cobijo». Miró a Arthur, que permanecía en la puerta, inmóvil como una estatua de piedra, con el rostro inexpresivo. El pánico la invadió. Iba a perder a sus hijos. Clever iba a ganar. Fue entonces cuando Arthur se movió. No alzó la voz. Simplemente dio 2 pasos al frente, interponiéndose entre Elisa y los acusadores. El ambiente a su alrededor cambió. La lúgubre quietud que siempre lo envolvía fue reemplazada por una fría autoridad, una furia controlada más intimidante que cualquier grito. «¿Acusación grave?», preguntó con su voz profunda resonando en el patio. Miró directamente a Clever, y por primera vez, Clever retrocedió, su arrogante sonrisa desvaneciéndose. «El único crimen que se cometió aquí», continuó Arthur, «fue el que este hombre», señaló a Clever, «cometió contra la viuda de su propio hermano». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó el consejero mayor, prestando ahora toda su atención a Arthur. Clever intentó interrumpir. «Está intentando confundirlo. Aquí el problema son los niños». Arthur levantó la mano, y el gesto fue tan decisivo que Clever guardó silencio. «Soy un ermitaño, es cierto. No me gusta la gente, no me gusta conversar, pero tampoco me gusta la injusticia, y no me gustan los ladrones». Arthur se giró y entró un instante en la casa, regresando con un maletín de cuero desgastado. Sacó unos papeles. «Cuando Elisa me contó lo sucedido, le pedí a mi abogado en la ciudad que hiciera algunas preguntas. Por curiosidad, le entregó un documento a la concejala. Esta es una copia del registro de la propiedad. La casa que Clever se apropió nunca estuvo a su nombre, pero lo más interesante es este otro documento». Sacó un pagaré. Parece que el señor Clever tenía una deuda considerable con su difunto hermano. Una deuda de juego que nunca pagó. Los documentos que utilizó para desahuciar a Elisa y a los niños eran fraudulentos. No solo los desahució, sino que los robó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clever palideció. La farsa se había derrumbado. Ya no era el tío preocupado, era el criminal. Esto es absurdo, una calumnia», tartamudeó Clever, temblando de miedo. La concejala mayor miró los papeles y luego a Clever con gélido desprecio. «Señor Clever, creo que su presencia aquí ya no es necesaria. De hecho, le sugiero que vaya directamente a la comisaría antes de que yo misma llame al jefe de policía». El pánico se apoderó de Clever. La humillación que había infligido a Elisa se le volvía ahora con creces.
Dirigió una mirada de puro odio a Arthur y a Elisa antes de darse la vuelta y marcharse hacia su coche, derrotado, desmoralizado, con su maldad finalmente expuesta a la luz. Elisa dejó escapar un suspiro que parecía contener meses de dolor, pero la pesadilla aún no había terminado. La consejera se volvió hacia ella con una mirada más amable, pero aún profesional. Señora Elisa, esto resuelve el asunto con su cuñado, pero nuestra preocupación persiste. Usted sigue siendo madre soltera, sin ingresos verificables, viviendo como huésped en casa de un hombre soltero. Por muy amable que haya sido el señor Arthur, legalmente, este sigue siendo un entorno inestable. El corazón de Elisa, que acababa de sentir alivio, se heló de nuevo. La ley, fría e impersonal, aún podía quitarle a sus hijos. Miró a Arthur, y la desesperación volvió a reflejarse en sus ojos. Arthur sostuvo su mirada. En ese instante, algo profundo surgió entre ellos, una comprensión que no necesitaba palabras. Se había aislado del mundo para no volver a sentir el dolor de la pérdida. Pero en los últimos meses, esa mujer y esos niños habían derribado sus muros, ladrillo a ladrillo. Vivir sin ellos, regresar al silencio, ahora le parecía una sentencia de muerte. Verlos arrebatados de su lado era impensable. Les había salvado la vida aquella fría noche. Ahora necesitaba salvar su futuro. Tomó su decisión final. Él, el hombre que había renunciado al amor, elegiría el amor. Se volvió hacia las concejalas. Su voz era firme, sin la menor duda, la de un hombre que no hacía una petición, sino que afirmaba un hecho. Ella no está aquí por un favor. Hizo una pausa y luego tomó con delicadeza la mano de Elisa, que tembló al contacto. Miró a los dos niños, que ahora lo observaban expectantes. Y el consejo no tiene por qué preocuparse por su futuro. Su estabilidad está garantizada. Elisa lo miró, confundida, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué iba a decir? ¿Que la iba a contratar formalmente? ¿A adoptarlos? La tensión era insoportable. Entonces Arthur miró a Elisa a los ojos y el mundo entero pareció detenerse. Toda la pena, toda la amargura, toda la soledad se desvanecieron de su rostro, reemplazadas por una ternura y una certeza que la dejaron sin aliento. Le pedí a Elisa que se casara conmigo, dijo con voz clara y firme. Luego se dirigió a los consejeros, con una voz que transmitía protección. Este es su hogar, esta es su familia, y yo soy su esposo y el padre de estos niños. La declaración resonó como un trueno en cielo despejado. La solución definitiva, protección absoluta. Elisa se llevó la mano a la boca, con lágrimas que le recorrían el rostro. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor ni de miedo. Eran lágrimas de un alivio tan profundo, de una sorpresa tan abrumadora, que apenas podía mantenerse en pie. ¿Matrimonio? ¿Le estaba proponiendo matrimonio allí mismo, delante de todos? No era una propuesta romántica susurrada a la luz de la luna. Era una declaración de guerra contra la injusticia. Era la construcción de una fortaleza a su alrededor y alrededor de sus hijos. Era el acto de amor más poderoso que jamás había presenciado. Le apretó la mano, un sí silencioso que selló sus destinos. Los consejeros estaban visiblemente conmocionados, pero también aliviados. La situación, que había sido legalmente complicada, ahora se resolvía de la manera más tradicional y estable posible. La mujer de mirada severa cerró de golpe su portapapeles. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Bien, esto lo cambia todo. Nuestras preocupaciones están resueltas. Un matrimonio establece un hogar legal y estable. Miró a Elisa, y su mirada ya no era de juicio, sino de genuina alegría. Felicidades, señora, futura señora Arthur, y felicidades por los niños y señor. La amenaza había sido completamente neutralizada. La burocracia se rindió ante ese acto de compromiso.
La boda estaba prevista para la semana siguiente. Fue una ceremonia sencilla, celebrada en el porche de la finca, con solo el juez de paz y los dos consejeros como testigos. Mateus llevó los anillos improvisados y Luna arrojó flores que ella misma había recogido. Cuando el juez dijo, «Puede besar a la novia», Arthur, el hombre rústico y taciturno, levantó el sencillo velo de Elisa y la besó con una ternura que prometía una vida de seguridad. Lo que comenzó como una propuesta de conveniencia, un acto de protección legal, pronto se reveló como lo que ya era cierto en sus corazones, un matrimonio de profundo amor forjado en la adversidad. La granja, antaño refugio de un hombre destrozado, se convirtió en la cuna de una nueva familia. Arthur, que creía haber perdido su corazón con su primera esposa, descubrió que el amor puede dar una segunda cosecha, incluso más fuerte. Elisa, que pensaba haberlo perdido todo, encontró mucho más de lo que jamás había soñado. Encontró no solo un salvador, sino también un compañero, un alma gemela. La casa vacía de Arthur se llenó no solo con los sonidos de Mateus y Luna, sino con un amor maduro, resiliente y agradecido. La injusticia de Clever no solo se revirtió, sino que fue el catalizador que condujo a todos a su verdadera felicidad. 3 años después, el tiempo, ese paciente sanador, había transformado la granja. La casa, antes gris y con la pintura desconchada, ahora lucía un cálido amarillo, con vibrantes ventanas azules. Las flores que Elisa había plantado en viejas latas rebosaban de los cuidados macizos, perfumando el aire. El huerto florecía y el ganado de Arthur se había multiplicado. La granja ya no era silenciosa, era el sonido de la vida, el sonido de la risa, de la música, del trabajo duro y de la abundancia. La prosperidad no era solo material, era espiritual. Vemos a Matthew, ahora de 10 años, un niño fuerte y seguro de sí mismo, cabalgando junto a Arthur, aprendiendo los secretos de la tierra. Ya no era aquel niño asustado que temblaba de frío, era el orgulloso hijo de un granjero. Y Luna, de 7 años, corría por el patio, con su cabello rubio al viento, riendo mientras perseguía gallinas. Tenía un brillo de seguridad en los ojos. Ambos llamaban a Arthur padre, y la palabra sonaba natural, llena de amor y respeto. Eran la prueba viviente de que la crueldad de Clever había fracasado estrepitosamente. La familia que intentó destruir había renacido más fuerte y más hermosa. Y en el porche, sentada en la mecedora que Arthur había reparado, estaba Elisa. Ya no era la viuda afligida y asustada. Era la matriarca de aquella granja, con el rostro sereno y luminoso. Observaba a sus hijos jugar con una dulce sonrisa en los labios. En sus brazos acunaba a un recién nacido, un niño robusto de mejillas rosadas, fruto de su amor con Arthur. El ciclo de la vida, que había sido interrumpido tan brutalmente para ambos, comenzaba ahora de nuevo con toda su fuerza. Arthur se acercó por detrás. Con sus grandes manos callosas apoyadas en sus hombros, la abrazó, besándole la coronilla, y juntos contemplaron el imperio de amor que habían construido. La injusticia inicial, la noche gélida, la expulsión, todo parecía de otra vida. La crueldad de Clever, que pretendía ser el fin de Elisa, fue en realidad la mano invisible del destino que la impulsó fuera de una vida insignificante y la guió a través de la oscuridad hasta la puerta de su verdadero hogar. Ya no eran la viuda ni la solitaria, eran la imagen de la redención. Eran la prueba de que las mayores bendiciones a menudo se encuentran en los lugares más inesperados. Después de las noches más oscuras, la recompensa había sido completa, superando con creces el dolor de la pérdida original. Y así el viaje de Elisa llega a su fin. ¡Qué historia, amigos!
nos enseña una valiosa lección, una lección que a menudo olvidamos en medio de nuestras propias tormentas. La historia de Elisa demuestra que donde la codicia y la crueldad humana cierran violentamente una puerta, la compasión y la providencia divina abren un camino hacia un verdadero hogar. Clever, en su maldad, creyó que estaba condenando a Elisa y a sus hijos a muerte aquella fría noche. Pero lo único que hizo fue liberarlos de una vida insignificante y empujarlos, a través de la oscuridad, directamente a los brazos del destino que les aguardaba. La puerta que Clever cerró con llave era solo una casa. La puerta que Arthur abrió era un futuro, un hogar, una familia. Esta historia redefine para nosotros el verdadero significado de familia. ¿Lo ves? La familia de Elisa no era la sangre de su cuñado, el hombre que debió protegerla, pero que eligió abandonarla y robarle. La sangre le falló de la forma más cruel. Su verdadera familia se reveló en aquella solitaria granja. Era el amor de un desconocido, un hombre destrozado que vio en ella y en sus hijos una razón para vivir de nuevo. La familia no se define por la sangre que nos abandona en nuestra mayor necesidad, sino por el amor que nos acoge y nos da cobijo en la noche más fría de nuestra alma. Elisa, Arthur, Mateus, Luna y el bebé recién nacido son prueba de que los lazos de afecto y elección son más fuertes que cualquier vínculo de sangre. A veces, en los lugares más oscuros, en los momentos de absoluta desesperación, se esconden las mayores bendiciones. Piénsenlo, si Clever no hubiera sido tan cruel, si no la hubiera expulsado aquella noche, Elisa jamás habría transitado por aquel camino sombrío. Jamás habría llamado a la puerta de Arthur. Habría continuado su vida de duelo y penurias en aquel pequeño pueblo, y Arthur habría permanecido en su prisión de soledad. Fue necesario tocar fondo, sufrir el abandono total, experimentar aquella noche gélida, para que ocurriera el milagro. El destino tuvo que destruir todo a su alrededor para que Elisa pudiera reconstruirse en un lugar mucho mejor. ¿Cuántas veces en la vida un dolor terrible no es el preludio de un gran cambio? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué harías en el lugar de Arthur? ¿Te imaginas la escena? En medio de una noche fría, sumido en su dolor, una mujer desesperada llama a su puerta con 2 niños pequeños. Tú, que has decidido aislarte del mundo, ¿tendrías el valor de abrirle la puerta? ¿Tendrías la compasión de dejar entrar a la desconocida en tu casa y finalmente en tu corazón? ¿Y qué te pareció la actitud de Clever? ¿Crees que la humillación pública y el descubrimiento de su fraude fueron castigo suficiente por la crueldad que cometió? Deja tu opinión sincera aquí en los comentarios. Esta historia nos invita a preguntarnos, ¿crees que a veces el destino se vale de las peores personas, como Clever, para impulsarnos hacia las mayores bendiciones? ¿Piensas que la injusticia que sufrimos podría ser un mapa distorsionado que nos guía hacia nuestro verdadero lugar? Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Alguna vez un gran sufrimiento, una puerta cerrada en las narices, te ha llevado por un camino mucho mejor del que jamás imaginaste? Comparte tus ideas conmigo. Leo todos los comentarios y me encanta saber qué opinas sobre estos viajes de la vida. Si la historia de Elisa, Arthur y sus hijos te conmovió, si crees en el poder de la redención y las segundas oportunidades, muestra tu apoyo ahora. Dale me gusta a este video, ya que ayuda a que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Y si aún no formas parte de nuestra familia de narradores, haz clic en el botón suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Y no te vayas, porque si te conmovió el giro inesperado en la vida de Elisa, haz clic ahora en el video que aparece junto a tu pantalla para conocer la impactante historia de la mujer que fue traicionada por su propia hermana el día de su boda. No creerás lo que hizo el novio cuando se enteró. Haz clic aquí. Te espero.